presentación de la señorita. Sin duda alguna no podía hacer falta una estampa como esta, en donde representamos nuestras creencias, esa parte especial de nuestra espiritualidad que nos une a nuestro Creador. Esta es la presentación de la segunda participante, Adriana Dulce María Rojas Montejo, a quien vamos a brindarle, por favor, fuertes aplausos. Adriana Dulce María Rojas Montejo. En esta ocasión, Adriana viene portando el huipil, que consiste en un tejido elaborado en telar de cintura. Es un color celeste con grandes vuelos y lleno de encajes. Sobre el color blanco se abordan 365 bolitas de diversos colores que representan todos los días del año. Pero con el tiempo se han venido cambiando por las camisas interiores que actualmente utilizan las señoras. Es el traje típico actual de Jacatenango. Como pueden observar en el corte, está compuesto de hilo y lana con labores o dibujos. Diferentes clases, es hecho en telares manuales grandes. Lo usan las mujeres popti para cubrirse la parte inferior del cuerpo. La cinta típica es una tela de forma de faja larga en los extremos. Lleva un adorno de hilo con diferentes colores. Es tejido por las mujeres de etnia popti. Las cintas tejidas en Jacatenango son famosas por las mujeres de los pueblos circunvecinos. Ella es Adriana Dulce María Rojas Montejo. Estamos observando la elaboración de los barriletes, que sin duda alguna todos hemos volado un barrilete en el mes de noviembre, una época bastante importante para poder volar un barrilete y poder elevar, podríamos decir, esos pensamientos hacia el cielo. Guatemala se ha dado a conocer internacionalmente por estos famosos barriletes también. Definitivamente. Creo que parte de la cultura tlaxcalteca es también poder aprender a elaborar un barrilete, que es un proceso bastante bonito para las personas que se encuentran en este lugar, que sepan elaborar un barrilete, puedan también inculcarle a sus hijos esta tradición de volar barriletes, que es una actividad muy sana. Y cuando hablamos de barriletes, luego se nos vienen a la mente esos barriletes gigantes. Definitivamente. De hecho, el país de Guatemala se caracteriza por realizar los barriletes más grandes de todo el mundo, y esto se lleva a cabo en Zumpango, Zacatepec. Exacto, Zacatepec. Ha sido la primera presentación de esta señorita. Recuerden, tendremos diferentes presentaciones en el transcurso de la noche.